El Evangelio de San Marcos. Introducción. San Marcos, un compañero y discípulo de Pedro. Su Evangelio se cree que fue escrito alrededor del año 68 o 70 después de Cristo. Marcos se simboliza con un león porque su Evangelio comienza con la predicación del bautismo en el desierto, donde había animales salvajes. Su Evangelio fue el primero en escribirse en la década de los años 60 después de Cristo y sirvió como texto de catequesis para los que se preparaban para recibir el bautismo. Es el Evangelio más corto y el hecho de que comience presentando a Juan Bautista en el desierto es muy importante. Para la Biblia, el desierto representa, entre otras cosas, el lugar donde se fraguan los nuevos proyectos. Esto es lo que hizo el pueblo de Dios cuando salió de la esclavitud de Egipto. Juan Bautista se da a conocer en el desierto, lo que pone de manifiesto que está preparando al pueblo para la gran novedad que supone la vida y las prácticas de liberación de Jesús. Juan Bautista es el profeta que anuncia las injusticias y que apunta a la novedad que aportará Jesús. El Evangelio de Marcos es conocido por su estilo conciso y detallado y se centra en la acción y los milagros de Jesús. Comienza con el bautismo de Jesús por Juan el Bautista y narra su ministerio en Galileo, su viaje a Jerusalén y su muerte y resurrección. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como un hombre de acción, que realiza milagros y sanaciones en el nombre de Dios y que es perseguido y rechazado por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. El Evangelio también enfatiza la necesidad de seguir a Jesús y aceptar su mensaje, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento. En varias ocasiones Jesús les dice a sus discípulos que deben de tomar su cruz y seguirlo, y les enseña que el amor y el servicio son los caminos hacia la verdadera grandeza. Entre los 4 evangelistas, Marcos es el que presenta una imagen dinámica y poderosa de Jesús como el Hijo de Dios que viene al mundo para salvar a la humanidad a través de sus milagros y enseñanzas. Jesús revela el amor y la voluntad de Dios para la humanidad y llama a sus seguidores a vivir una vida de servicio y sacrificio. ¿Quién es San Marcos? Suele identificarse con un personaje llamado Juan Marcos, que aparece varias veces en los Hechos de los Apóstoles. Se le cita por primera vez en Hechos 12:12, cuando Simón Pedro, milagrosamente liberado de la cárcel, se refugió en la casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Acompañó a Pablo de Tarso y a Bernabé en el primer viaje de Pablo, Hechos 13:5, pero se separó de ellos cuando llegaron a Panfilia, regresando a Jerusalén. Cuando Pablo iba a iniciar su segundo viaje, tuvo una grave disputa con Bernabé a propósito de Juan llamado Marcos. Bernabé quería que fuese con ellos, pero Pablo se negaba, ya que les había abandonado en el viaje anterior. Pablo y Bernabé terminaron por separarse y Marcos acompañó al segundo en su viaje a Chipre. En el final de la primera epístola de Pedro, este menciona a mi hijo Marcos, mientras que la iglesia copta, católica y ortodoxa aseguran que se trata de un hijo espiritual, es decir, que Marcos hubiese sido bautizado por Pedro o que simplemente Pedro le tenía mucho cariño. Por otra parte, la tradición dice que Marcos fue obispo de Alejandría, en Egipto, donde realizó varios milagros y estableció una iglesia y su famosa escuela cristiana, nombrando un obispo, 3 presbíteros y 7 diáconos, y murió allá como mártir el lunes de Pascua 25 de abril del año 64.
Se afirma que 7 años antes de su martirio había viajado a Marmárica y Libia. Según la tradición, la iglesia copta de Etiopía tiene su origen en las predicaciones de San Marcos, que llevó el cristianismo a Egipto en la época del emperador Nerón. Los Hechos de San Marcos, un escrito de mediados del siglo IV, refiere que San Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría, atado con cuerdas al cuello. Después lo llevaron a la cárcel y al día siguiente le volvieron a aplicar el mismo martirio hasta que falleció. Una tradición cristiana antigua atribuyó el evangelio hoy denominado de Marcos al discípulo del apóstol Pedro, llamado Marcos. El autor más antiguo que afirmó que Marcos había transcrito los recuerdos de Pedro fue Papías de Hierápolis, en la primera mitad del siglo II, en un testimonio citado por Eusebio de Cesarea que dice así: y el anciano decía lo siguiente: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor. Pedro llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor, mas de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas, como las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Historia de San Marcos. Antiguos escritores cristianos aseguran que el cuerpo de San Marcos fue quemado por los paganos. Sin embargo, el documento apócrifo conocido como los Hechos de San Marcos, al parecer escrito en la Alejandría del siglo IV, afirman que una tormenta milagrosa atemorizó a los paganos y permitió a los cristianos salvar el cuerpo del santo de las llamas. En el año 828, las reliquias atribuidas a San Marcos fueron robadas de Alejandría por navegantes italianas y llevadas a Venecia, donde se conservan en la Basílica de San Marcos, construida expresamente para albergar sus restos. Los coptos creen, no obstante, que la cabeza del santo quedó en Alejandría. Cada año, en el día 30 del mes de Babaj, la iglesia copta conmemora la consagración de la iglesia de San Marcos en Alejandría y la aparición allí de la cabeza del santo, donde supuestamente aún se conserva. El evangelista San Marcos nació de una familia hebrea acomodada. De él sabemos solamente lo que narran los Hechos de los Apóstoles y algunas cartas de los santos Pedro y Pablo. No fue discípulo de Jesús, aunque algún estudioso lo identifica con el muchacho, hijo de la viuda María, que siguió a Jesús después del arresto en el huerto de Getsemaní. La opinión más generalizada identifica al autor de nuestro evangelio con Juan Marcos, pariente de Bernabé e hijo de María, la cual vivía en Jerusalén, en una casa que disponía de un aposento alto donde moraban los apóstoles. Fue colaborador de Pablo y discípulo de Pedro, quien en su primera carta lo menciona como Marcos, mi hijo. Marcos colaboró con el apóstol Pablo, a quien conoció en Jerusalén. Viajó con él a Chipre y más tarde a Roma. En el año 66, San Pablo escribe a Timoteo desde una cárcel romana: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. No se sabe si Marcos llegó a Roma a tiempo para asistir al martirio de Pablo, pero lo cierto es que en la capital del imperio se puso al servicio de Pedro. La Basílica Romana de San Marcos, en el centro histórico, testimonia su presencia.
Se dice que fue erigida en el lugar en el que estaba la casa en la que vivió el evangelista. San Pedro cita a menudo el nombre de Marcos. En su primera carta, por ejemplo, leemos: la iglesia en Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Aparece también en los Hechos de los Apóstoles, después de que Pedro fuera librado milagrosamente de la prisión. Al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Después de la muerte de Pedro, se pierde la pista de Marcos. Una antigua tradición lo sitúa en Egipto como evangelizador y fundador de la iglesia en Alejandría. Otra refiere que antes de ir a Egipto viajó a Aquileia, en el norte de Italia, para ocuparse de la evangelización de la zona noreste del imperio. Ahí convirtió a Ergamora, que fue el primer obispo de la ciudad. Tras salir de Aquileia, parece que a causa de una tempestad llegó a las Islas Rialtinas, núcleo originario de la futura ciudad de Venecia. Allí soñó con un ángel que le prometió que en esa tierra dormiría en espera del último día. El evangelista Marcos murió probablemente entre los años 64 y 72 en Alejandría de Egipto. En los Actos de Marcos, siglo IV, está escrito que un 24 de abril los paganos lo arrastraron por las calles de Alejandría, atado con cuerdas por el cuello, y luego lo arrojaron a la cárcel. Allí fue confortado por un ángel. Al día siguiente sufrió el mismo tormento y murió. Su cuerpo había sido destinado a las llamas, pero fue salvado por los fieles y sepultado en una gruta. Desde allí fue trasladado en el siglo V a una iglesia, según una leyenda, en el año 828. Ante la amenaza de los árabes, dos mercaderes venecianos llevaron el cuerpo a su ciudad y allí permanece sepultado en la basílica dedicada a él. Algunas reliquias suyas se conservan también en el Cairo, Egipto, en la Catedral de San Marcos, sede del patriarca copto ortodoxo. Evangelio de San Marcos. En el primer libro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, narra la vida de Jesús de Nazaret desde su bautismo por Juan el Bautista hasta el momento de su resurrección. El relato final de las apariciones de Jesús resucitado es objeto de debate entre los estudiosos. La mayoría considera que se trata de un añadido posterior. El Evangelio de San Marcos es el más breve de los 4 evangelios canónicos y también el más antiguo según la opinión mayoritaria de los expertos bíblicos. Existe un amplio consenso en datar el Evangelio de Marcos a finales del año 60 del siglo I o poco después del año 70 después de Cristo. Se cree que el libro fue redactado para una comunidad de cristianos no judíos y por tanto no familiarizados con las lenguas ni la geografía de Palestina. Marcos no parece preocuparse por cuestiones biográficas. Ejemplo de ellos es la ausencia en su obra de una historia del nacimiento o de la infancia de Jesús, al modo en que lo hace Mateo y Lucas. Además, en términos generales y exceptuando acaso los capítulos del arresto, juicio, crucifixión y resurrección del Señor, los datos cronológicos consignados por el evangelista no permiten establecer con precisión el orden en que se producen los acontecimientos. Lo que realmente importa al evangelista es atestiguar que a la pregunta sobre quién es Jesús, la primitiva comunidad cristiana respondió con convicción: Jesús es el Hijo de Dios. Y haciéndose eco de esta afirmación de fe, Marcos inicia su mensaje enunciando solemnemente:
principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La tradición cristiana temprana atribuyó la redacción a un Marcos, discípulo de Pedro, mencionado en otros pasajes del Nuevo Testamento. Esta atribución ha sido disputada prioritariamente por numerosos estudiosos basándose en la crítica textual, si bien algunos autores contemporáneos la consideran plausible. El autor del texto parece dirigirse predominantemente a una comunidad de cristianos de lengua griega y origen gentil, no judíos, más que a judeocristianos. San Marcos, evangelista, primero acompañó en Jerusalén a San Pablo en su apostolado y después siguió los pasos de San Pedro, quien lo llamó su hijo. Es tradición que en Roma recogió en su evangelio la catequesis de Pedro a los romanos y que fue él quien instituyó la iglesia de Alejandría en el actual Egipto. Marcos es considerado como el escribano de San Pedro. Su evangelio fue escrito entre los años 60, según la tradición. Transcribió la predicación de Pedro, dirigida principalmente a los primeros cristianos de Roma, sin elaborarla o adaptarla a un esquema personal. Por eso, su evangelio posee gran vivacidad y claridad. Escribió en griego, la lengua más hablada en aquel tiempo, con el objetivo de demostrar el poder de Jesucristo, Hijo de Dios, que se manifestó en numerosos milagros. Las palabras del Evangelio de Marcos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, indican claramente, según el Papa Francisco, qué quiere Jesús de sus discípulos. San Marcos fue elegido como patrono principal de Venecia en el año 1071. A lo largo de los siglos, la ciudad permaneció indisolublemente ligada a su persona, hasta el punto de que el símbolo del evangelista, el león alado, se convirtió en el símbolo de la ciudad. San Marcos es también patrono de los abogados, notarios, artistas de vitrales y cautivos de Egipto. Es venerado como santo por varias iglesias cristianas, además de la católica, entre ellas la ortodoxa y la copta, que la considera su patriarca. El contenido del Evangelio de San Marcos. Este Evangelio proclama en cada una de sus páginas que Jesús es la revelación definitiva de Dios, quien en su Hijo eterno se integra en la historia de la humanidad. Jesús es sencillo maestro llegado de Galilea. Es el Cristo, el Mesías que desde siglo atrás esperaba el pueblo de Israel. El evangelista anuncia la presencia de Jesús en el mundo como el signo inmediato de la venida del reino de Dios. Sin embargo, la personalidad de Jesús no satisface las expectativas judías, pues lejos de presentarse como Mesías político y militar, lo hace como un hombre humilde cuya actividad y enseñanzas no corresponden a la imagen triunfante de un libertador nacional. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es también el Hijo del Hombre. Participa de los sentimientos humanos y es sujeto de sufrimiento y de muerte. Con conciencia de su naturaleza humana, exige frecuentemente que su función mesiánica se mantenga en secreto hasta que llegue el momento de ser acreditada por los padecimientos morales y físicos que él deberá afrontar. Un rasgo típico de Marcos es que dedica más espacio a los actos que a los discursos de Jesús. En realidad, solo dos de estos últimos pueden ser considerados como tales: la serie de parábolas y el sermón escatológico. Todo lo demás son breves intervenciones de enseñanza, exhortación y controversias.
En cambio, el Evangelio concede a la descripción de los hechos un espacio más amplio, incluso a veces superior al que Mateo o Lucas dedican a narraciones paralelas. A medida que progresa el desarrollo dramático del primer evangelio, crece en intensidad hasta alcanzar su punto culminante en el relato de la pasión, crucifixión y resurrección de Jesús. El Señor anuncia 3 veces estos acontecimientos a sus discípulos. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le entregarán a los gentiles y le matarán, mas al tercer día resucitará. Los discípulos no comprendieron hasta el último momento que el sacrificio de Jesucristo formaba parte del plan salvífico que Dios le había encomendado. En Marcos se relatan 4 exorcismos practicados por Jesús. Existen otros 8 relatos detallados de curaciones de diversas dolencias realizadas por Jesús. El final del Evangelio de Marcos, que describe las apariciones de Jesús resucitado a María Magdalena, a 2 discípulos en el camino y a los 11 apóstoles, así como la ascensión de Jesús. Por último, el lugar y tiempo de la composición del Evangelio de Marcos es probable que tuviera lugar en Roma o quizá en Antioquía de Siria antes del año 70, fecha en que Jerusalén fue destruida. No hay base cronológica que permita datarla con exactitud, de forma que algunos historiadores la sitúan entre el año 65 y el 70, es decir, en los años siguientes a la persecución del 64, decretada por Nerón. Otros alrededor del año 63 y otros la hacen retroceder hasta la década de los años 50. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.